Hay cosas que es mejor mantener en silencio, no por secreto, sino por sabiduría. Cuando pensamos en lo que significa vivir una vida plena, muchas veces se nos olvida que no todo lo que sentimos, pensamos o logramos tiene que ser compartido con el mundo. Hay momentos en los que guardar ciertas cosas para uno mismo no solo es necesario, sino profundamente liberador. La sabiduría budista nos recuerda que hablar de ciertos temas puede, sin que nos demos cuenta, desgastarnos, abrirnos a malas energías o simplemente quitarle valor a lo que vivimos. Hoy quiero hablarles de esas 11 cosas que, según la tradición, es mejor no revelar a los demás. Cosas que, al reservarlas, nos permiten vivir en paz, mantener nuestra energía, y sobre todo, honrar el silencio y la serenidad que muchos buscan en la vida. Para empezar, pensemos en uno de los puntos más delicados, los planes que aún están en gestación. Hablar demasiado de lo que aún no ha nacido puede debilitar la energía de nuestras metas. Puede sonar extraño, pero existe una razón para esto. Cuando compartimos nuestros planes prematuramente, exponemos nuestras ideas a la opinión y energía de los demás, lo que a veces puede desviar el enfoque o incluso sembrar dudas en nosotros mismos. La mente humana es frágil, y la autoconfianza a veces lo es aún más. Nos sentimos emocionados, listos para recibir apoyo, pero también podemos encontrarnos con escepticismo, dudas o incluso envidia. Mantener nuestros planes en privado hasta que realmente tengan bases firmes es una forma de protegerlos y permitirles crecer en el ambiente más seguro posible, nuestro interior. Otro punto clave es la generosidad silenciosa. Hay una gran belleza en ayudar sin buscar reconocimiento, en dar sin esperar aplausos. La generosidad auténtica, desde la perspectiva budista, se manifiesta cuando damos sin desear que otros lo sepan, cuando el acto de dar se convierte en una expresión natural de nuestro ser. No en algo que hacemos para ganar la aprobación o admiración de los demás. Compartir en exceso nuestras acciones generosas a veces crea una sombra de orgullo o vanidad, incluso si no es nuestra intención. Este tipo de orgullo desvía el propósito de la generosidad y nos aleja de la paz que viene con ayudar solo por el hecho de hacerlo. También está el tema de nuestras debilidades y miedos más profundos. Es humano tener temores, eso es natural. Sin embargo, compartir estos miedos indiscriminadamente puede abrirnos a críticas o incluso a manipulación. No todos los que nos rodean comprenden nuestros temores, y algunos pueden aprovecharse de ellos, conscientemente o no. Guardar ciertas vulnerabilidades para nosotros mismos es una forma de proteger nuestro núcleo, de cuidarnos en un mundo donde no todos tienen la capacidad de comprendernos o apoyarnos sin juicio. La sabiduría budista sugiere que, para mantenernos en equilibrio, debemos escoger cuidadosamente con quien compartimos estos aspectos íntimos. Exponer nuestro lado más frágil solo cuando estamos seguros de que existe un espacio seguro es vital para nuestro bienestar. Estos principios no se limitan a una simple protección de nuestro entorno emocional, van mucho más allá. Nos enseñan a desarrollar una autoconciencia y una prudencia que, lejos de aislarnos, nos permite vivir con mayor autenticidad y serenidad. Nos conectan con nuestra verdadera esencia, nos recuerdan que la paz a menudo se encuentra en la reserva y en el respeto a nuestro propio proceso. Guardar ciertas cosas para uno mismo es, en realidad, un acto de respeto propio. Veamos otro aspecto importante de este concepto, el de nuestras aspiraciones más profundas. Muchas veces sentimos el impulso de contarle a alguien nuestros sueños o aquello que deseamos alcanzar. Pero en el momento en que lo hacemos, nuestras aspiraciones dejan de pertenecer únicamente a nuestro ser y pasan a depender, al menos en parte, de la percepción de los demás. La sabiduría budista nos enseña que las metas verdaderamente personales deben mantenerse protegidas. Es un principio que va más allá de lo místico. Cuando se mantienen en el ámbito de lo privado, nuestros sueños se mantienen también en un terreno seguro, uno que no está influenciado por opiniones ajenas, críticas o expectativas externas. Compartir nuestros anhelos con otras personas puede sonar inofensivo, pero el efecto puede ser sutilmente perjudicial. Al hacer esto, sin darnos cuenta, estamos abriendo la puerta a una serie de influencias y energías que no necesariamente trabajan a nuestro favor. Por ejemplo, las dudas de los demás pueden filtrarse en nuestros pensamientos y, de alguna forma, debilitar la convicción que teníamos al principio. Incluso cuando las personas nos desean lo mejor, pueden involuntariamente proyectar sus propios miedos o inseguridades en nosotros. Y en muchas ocasiones, estos comentarios, aunque se digan con la mejor intención,
plantan semillas de duda o de miedo en nuestro propio proceso. Guardar en silencio nuestras aspiraciones puede ayudarnos a proteger la fortaleza interna que nos impulsa a trabajar por ellas. Otra dimensión de este tema tiene que ver con nuestras ideas en torno a la espiritualidad y al crecimiento personal. Muchos de nosotros atravesamos transformaciones internas profundas, buscamos respuestas y encontramos prácticas que nos dan paz o sentido. Sin embargo, compartir demasiado estas experiencias con quienes no están listos para escucharlas, o con quienes tienen otras perspectivas, puede resultar en una pérdida de la esencia de nuestra experiencia. La espiritualidad es algo íntimo y complejo, y cuando se expone abiertamente, corre el riesgo de ser malinterpretada o incluso cuestionada. Además, hablar excesivamente sobre nuestra vida espiritual puede ser un camino fácil hacia el ego, hacia esa sensación de superioridad que se deriva de creer que hemos descubierto algo que otros no conocen. La verdadera espiritualidad es humilde, silenciosa, se vive internamente y no necesita el reconocimiento o la aprobación de nadie. Ahora, pensemos en nuestras dificultades personales, en esos conflictos internos o en las batallas que enfrentamos a diario. Contar a todo el mundo sobre nuestros problemas personales no solo nos expone, sino que también puede debilitarnos. Cuando hablamos demasiado sobre nuestros problemas, corremos el riesgo de quedarnos atrapados en ellos, de darle más peso a nuestras dificultades de lo que realmente tienen. A veces creemos que compartir nuestras cargas nos hará sentir más ligeros, pero el resultado puede ser el opuesto. La repetición y el análisis constantes solo intensifican la presencia de esas dificultades en nuestra vida. Mantener nuestras luchas en el ámbito privado nos permite procesarlas con calma, sin hacerlas más grandes al hablar de ellas. Además, evita que estas conversaciones afecten el estado de ánimo de quienes nos rodean o, en el peor de los casos, atraigan la compasión mal entendida de aquellos que solo están interesados en saber de nuestras dificultades sin una intención genuina de ayudarnos. La sabiduría budista no nos dice que debemos aislarnos ni vivir en completo silencio, sino que nos invita a la introspección. Al guardar ciertas cosas, en lugar de perder, ganamos libertad. Nos enfocamos más en vivir que en narrar, en experimentar que en explicar. Cuando nuestras palabras son selectas y meditadas, nuestra paz interior se fortalece, porque dejamos de depender del mundo exterior para validar nuestra existencia o nuestras decisiones. Nos volvemos menos reactivos, menos ansiosos y menos vulnerables al caos exterior. Otra de las áreas que debemos aprender a preservar en silencio es la de nuestras buenas acciones o logros. Vivimos en una sociedad donde mostrar logros es casi una necesidad, un impulso que nos lleva a querer contar cada éxito, cada reconocimiento o cada buena obra que realizamos. Sin embargo, la sabiduría budista nos recuerda que cuando hablamos excesivamente de nuestras acciones positivas, estas pierden parte de su autenticidad y significado. Al hablar constantemente de nuestras buenas acciones o logros, podemos caer en el error de buscar la validación externa, alimentando nuestro ego en lugar de nutrir nuestra paz interior. En el budismo, la verdadera virtud y el verdadero mérito residen en la humildad. Cuando ayudamos a alguien o logramos algo importante, hacerlo sin publicitarlo ni buscar aplausos genera un sentimiento de plenitud genuino, que no depende de la aprobación de los demás. La idea es que las acciones positivas pierden parte de su valor espiritual cuando son exhibidas para impresionar. Las buenas acciones y los logros se vuelven más poderosos cuando solo nosotros conocemos su valor. Este silencio sobre nuestras acciones fortalece nuestra autenticidad y nos recuerda que nuestro propósito no es impresionar ni competir, sino crecer y ser útiles desde un lugar sincero. Esto nos lleva a otro punto fundamental, nuestras relaciones personales. Compartir en exceso los detalles íntimos de nuestras relaciones, ya sea con amigos, familiares o parejas, puede erosionar la privacidad y la confianza que son esenciales en toda conexión genuina. A veces, al hablar de los momentos difíciles o de los conflictos con otros, sin darnos cuenta podemos exponer a la otra persona, revelando aspectos que tal vez preferiría que se mantuvieran privados. La discreción en este ámbito protege no solo nuestros vínculos, sino también el respeto mutuo. La intimidad es sagrada, y compartirla solo con aquellos que la viven con nosotros permite que se desarrolle en un espacio de autenticidad y respeto. De la misma manera, la tradición budista sugiere que también evitemos hablar de nuestros propios logros espirituales o avances personales. Al contrario de lo que se suele pensar, el crecimiento espiritual no es un viaje que se presume ni que se debe comparar con el de otros. Al hablar de estos avances espirituales,
existe el riesgo de que nuestro propio ego se infiltre, transformando el deseo de compartir en una necesidad de sentirnos superiores o especiales. Es preferible que esos logros espirituales se mantengan en el ámbito de lo privado, permitiendo que la humildad nos guíe y nos mantenga centrados en el verdadero propósito de nuestro crecimiento interno. Asimismo, otro aspecto que requiere una especial consideración es el de nuestros errores pasados. Todos cometemos errores y cargamos con decisiones que, en retrospectiva, nos gustaría haber tomado de otra forma. Pero revivir constantemente esos errores o compartirlos indiscriminadamente puede mantenernos atados al pasado, impidiendo que avancemos hacia el futuro con ligereza. Hablar de nuestros errores con todos puede, en algunos casos, fortalecer la imagen negativa que tenemos de nosotros mismos, alimentando la culpa y el arrepentimiento en lugar de la redención y el aprendizaje. La sabiduría de este consejo no radica en ocultar la verdad, sino en dejar atrás lo que ya no podemos cambiar, en sanar desde el silencio. Guardar el aprendizaje y liberar la carga emocional es más beneficioso para nuestro crecimiento que revivir los detalles o buscar la opinión de otros sobre lo que ya fue. Cuando mantenemos en secreto nuestros procesos internos y no permitimos que los demás opinen, desarrollamos una fuerza y una autonomía únicas. Nos volvemos más conscientes de nosotros mismos, y esa autocomprensión se convierte en la base para vivir de una manera más sabia y plena. La práctica de guardar silencio no es un acto de cobardía ni de ocultación, sino una estrategia para cuidar de nuestro mundo interior. Cuando elegimos qué compartir y qué guardar, estamos, en esencia, decidiendo cómo vivir con mayor paz y coherencia, respetando nuestras emociones, experiencias y aprendizajes como algo valioso y único. Otro aspecto que merece mantenerse en silencio, según la sabiduría budista, es la estabilidad emocional que trabajamos día a día. Todos tenemos momentos de fortaleza emocional y de equilibrio, esos estados de calma que alcanzamos después de años de aprender a lidiar con el dolor, el estrés o la ansiedad. Sin embargo, hablar demasiado de nuestra estabilidad, de cómo superamos ciertas adversidades emocionales, puede llevarnos a un lugar de comparación o incluso de juicio hacia los demás. Al compartir en exceso sobre nuestra paz mental o fortaleza emocional, podemos caer en una especie de exhibicionismo emocional que, aunque parezca inofensivo, nos desconecta del propósito real de nuestro bienestar. La paz interior sin necesidad de validación externa. La estabilidad emocional es una conquista personal, un estado que deberíamos experimentar en silencio y con humildad. Compartirlo solo cuando sea necesario o cuando pueda realmente ayudar a alguien, sin buscar protagonismo, nos ayuda a mantener la autenticidad de nuestro crecimiento emocional. Cuando nuestra paz interior depende menos de la mirada de los demás y más de nuestra propia percepción, nos volvemos emocionalmente más fuertes y resistentes. Esto no significa que debamos ocultar nuestra felicidad o bienestar, sino que no hace falta exagerar ni exhibir lo que logramos con tanto esfuerzo y dedicación. Otro de los temas que se aconseja guardar en silencio son nuestras creencias más profundas sobre el mundo y sobre la vida. Cada uno de nosotros tiene una manera de ver y entender el mundo, una visión que se ha ido formando a través de nuestras experiencias, aprendizajes y reflexiones. Sin embargo, compartir nuestras creencias más íntimas puede no siempre ser beneficioso, especialmente en un entorno donde la interpretación y la crítica son inevitables. Al expresar nuestras creencias, corremos el riesgo de abrirnos a discusiones que pueden desviar nuestro foco o incluso erosionar nuestra confianza en nuestras propias convicciones. Nuestras creencias, como la espiritualidad, son parte de nuestro núcleo. Son ese mapa interno que nos guía y que nos da sentido. Al mantenerlas en silencio, no solo las protegemos, sino que evitamos la trampa de compararnos o de defenderlas constantemente ante los demás. Al final, nuestras creencias son válidas para nosotros, y no necesitan ser justificadas ni aprobadas. Mantener ese espacio privado nos permite cultivarlas sin distracciones, sin tener que entrar en debates o convencer a otros de su valor. En ese silencio, nuestras creencias se consolidan, se fortalecen, se vuelven una parte sólida y constante de nuestra identidad. Además, otro aspecto importante a considerar es la dimensión de nuestros pensamientos, especialmente aquellos que no están completamente formados o que pertenecen al ámbito de lo intuitivo. Lo que sentimos profundamente pero no podemos explicar del todo. Muchas veces, sentimos una especie de intuición, un conocimiento interno que no podemos respaldar con hechos concretos, pero que nos impulsa a actuar de cierta forma o a tomar ciertas decisiones. Cuando compartimos estas intuiciones con los demás, muchas veces,
al ser incomprendidas o cuestionadas, pierden fuerza y claridad. La intuición es una voz interna que solo nosotros podemos interpretar con exactitud, y cuando intentamos explicarla, a menudo pierde su esencia. La intuición es como un susurro que guía nuestras decisiones en situaciones en las que no contamos con toda la información. Es un recurso valioso, una fuente de sabiduría que funciona mejor cuando la escuchamos en silencio, cuando confiamos en ella sin buscar la aprobación externa. Hablar de nuestras intuiciones frecuentemente diluye su efecto y, en ocasiones, nos puede hacer dudar de lo que en realidad sentimos. Al proteger estos pensamientos intuitivos, les damos el espacio para desarrollarse, para afinarse y para servirnos como esa brújula interna que todos llevamos dentro. Debemos considerar la importancia de reservar nuestras esperanzas. Tener esperanzas, imaginar un futuro positivo, creer que algo bueno está por venir es una fuerza que impulsa nuestras acciones y que nos da energía para enfrentar los desafíos de la vida. Sin embargo, hablar en exceso sobre nuestras esperanzas, especialmente aquellas que son profundamente personales, puede abrirlas a las dudas de los demás. Las esperanzas son frágiles, son como pequeñas luces que debemos proteger de los vientos de la crítica o el escepticismo de los demás. Al mantener nuestras esperanzas en un espacio íntimo, preservamos su vitalidad y su capacidad para inspirarnos y guiarnos en los momentos de dificultad. Otro elemento crucial que es mejor guardar para uno mismo es el proceso de autocuración, esa serie de pasos que damos para sanar heridas emocionales o superar traumas del pasado. La sanación es un viaje profundamente personal, y cada persona la experimenta de manera única. Compartir cada detalle de nuestro proceso de sanación puede parecer catártico, pero la realidad es que hacerlo a menudo diluye la profundidad de lo que estamos atravesando. Cada paso, cada momento de reflexión y autocompasión es delicado y frágil, y cuando lo hacemos público, corremos el riesgo de ser juzgados o de recibir consejos no solicitados que pueden desviar nuestra atención o hacernos dudar de nuestras propias decisiones. La sanación es un espacio sagrado que necesita silencio y protección. Al tratar de explicar o justificar nuestra manera de sanar, podemos caer en el juego de la comparación, midiendo nuestro progreso según las experiencias de otros. Cada proceso de sanación es único y requiere respeto. Al mantenerlo en privado, conservamos nuestra autonomía emocional y permitimos que nuestro proceso se desarrolle con la naturalidad y el tiempo que necesite. Así, aprendemos a escuchar nuestro ritmo interno, sin importar los estándares o expectativas de quienes nos rodean. Ese silencio nos da la libertad de descubrir lo que realmente necesitamos, sin la interferencia de opiniones externas. Otro aspecto que también es recomendable guardar en silencio es la forma en que manejamos nuestras finanzas personales. Hablar abiertamente sobre cuánto ganamos, cuánto gastamos o en qué invertimos puede abrir la puerta a juicios, envidias o comparaciones que no son beneficiosas. Además, el dinero es una de esas áreas en las que cada quien tiene una perspectiva distinta, y lo que puede parecer correcto para una persona, puede no serlo para otra. Compartir en exceso sobre nuestras finanzas puede también crear expectativas en quienes nos rodean o incluso generar presión para mantener un estilo de vida que tal vez no queremos o no necesitamos. Las finanzas son un reflejo de nuestras prioridades y valores personales. Hablar demasiado sobre ellas puede desviar nuestra atención hacia el materialismo, enfocándonos en la percepción externa en lugar de en lo que realmente nos hace felices o nos llena. Al ser discretos con nuestros asuntos económicos, nos liberamos de esa presión de competencia y nos permitimos tomar decisiones que estén alineadas con nuestro verdadero propósito. Mantener el silencio sobre este tema nos da la oportunidad de vivir con menos ansiedad y con una mayor autenticidad, sin sentir que debemos justificar nuestras elecciones financieras ante nadie. También merece mantenerse en el ámbito privado nuestra búsqueda de equilibrio entre el tiempo de trabajo y descanso. En un mundo donde el valor de una persona se mide tantas veces por su productividad, existe una presión constante por mostrar cuán ocupados o activos estamos. Pero esta búsqueda de equilibrio entre lo que producimos y el tiempo que tomamos para descansar es algo muy personal. Hablar excesivamente sobre cuán ocupados estamos o cuánto hemos trabajado puede reflejar una necesidad de validación que, en última instancia, no contribuye a nuestro bienestar. El equilibrio entre trabajo y descanso es clave para nuestra salud mental y emocional, y debe ser una prioridad silenciosa. Mantener en privado esta lucha nos permite escucharnos mejor y atender a lo que realmente necesitamos sin la presión de cumplir con expectativas externas o de entrar en la trampa del siempre ocupado.
La paz se encuentra en saber cuándo trabajar y cuándo descansar sin la necesidad de hacer de esto un tema de conversación o de demostrarlo a otros. Otro aspecto sutil pero importante que debemos aprender a guardar en silencio son nuestros momentos de crisis o de duda profunda. Todos atravesamos periodos en los que cuestionamos nuestras decisiones, dudamos de nuestro propósito o sentimos una incertidumbre que nos incomoda. Estos momentos de duda son esenciales para nuestro crecimiento y para conocernos mejor, pero compartirlos indiscriminadamente puede hacer que perdamos esa introspección necesaria para entenderlos realmente. Además, cuando hablamos de nuestras dudas con todos, la retroalimentación que recibimos puede ser confusa o contraproducente. No todas las personas están capacitadas para comprender nuestros conflictos internos, y algunos incluso pueden restarle importancia a lo que sentimos, haciéndonos cuestionar si nuestras dudas son válidas. El silencio durante estos periodos de crisis nos brinda el espacio para reflexionar profundamente y para encontrar nuestras propias respuestas, en lugar de buscar soluciones externas. Al reservar estos momentos para nosotros mismos, nos damos la oportunidad de observar nuestros pensamientos sin interrupciones, de descubrir la raíz de nuestras dudas y de encontrar claridad a través de la introspección. La paz y la fortaleza que se derivan de atravesar una crisis en silencio son más sólidas y duraderas, porque no dependen de la aprobación ni del consejo de nadie más. Este enfoque de mantener ciertos aspectos en privado no se trata de alejarse del mundo, sino de cuidar nuestro ser interior, de proteger lo que es sagrado para nosotros. La sabiduría budista nos recuerda que el silencio tiene un poder inmenso, el poder de darnos una conexión más pura con nosotros mismos y de permitirnos vivir con mayor autenticidad y paz. En este recorrido de reflexión, el último aspecto que quiero mencionar como algo que debemos preservar en silencio son los cambios que ocurren en nuestro interior. Esos pequeños o grandes despertares que transforman nuestra perspectiva de la vida. Estos cambios no son solo experiencias o ideas, sino profundos ajustes en nuestra esencia, que muchas veces nos conducen hacia nuevas formas de ser y de ver el mundo. Compartir de inmediato estos descubrimientos puede hacer que pierdan su impacto o que se mezclen con las opiniones ajenas, desvirtuando su autenticidad y diluyendo su verdadero valor en nuestra vida. Los despertares espirituales, esos momentos de claridad o las realizaciones personales, son experiencias que nos sacuden y transforman, y no todos pueden entenderlos con la misma profundidad con la que nosotros los vivimos. Al hablar de ellos, incluso con buenas intenciones, exponemos nuestras emociones a interpretaciones externas, a veces generando confusión o duda sobre lo que realmente experimentamos. La sabiduría de guardar en silencio estos cambios nos permite asimilarlos con calma, entenderlos a fondo y hacerlos parte de nuestra vida cotidiana de forma orgánica, sin la presión de justificarlos o explicarlos. Además, los momentos de cambio personal son frágiles, como una planta que apenas empieza a crecer. Compartirlos demasiado rápido puede hacer que perdamos contacto con su significado real y que tratemos de racionalizarlos o etiquetarlos según lo que otros piensan. Los cambios internos tienen un poder único y requieren tiempo para asentarse. En la quietud, podemos integrar esas transformaciones a nuestra vida de forma auténtica, dándonos el espacio para observar cómo nos afectan, cómo cambian nuestra percepción y nuestro modo de actuar, sin la interferencia de opiniones externas. Una lección importante que se desprende de todo esto es que el silencio, en muchos casos, no es una barrera, sino una herramienta que fortalece y enriquece nuestro ser. Al mantener en privado ciertos aspectos de nuestra vida, preservamos una parte de nosotros que es verdaderamente nuestra, una parte a la que podemos recurrir cuando necesitamos consuelo, fuerza o claridad. Este silencio nos conecta de forma directa con nuestra esencia, permitiéndonos vivir sin la presión de demostrar nada, sin la necesidad de buscar aprobación ni la obligación de satisfacer expectativas ajenas. Es posible que algunos piensen que el silencio se traduce en aislamiento, pero en realidad, es un ejercicio de autocuidado. Guardar ciertos temas en silencio nos ayuda a construir una relación más profunda con nuestro propio ser, una relación que no depende de las opiniones o reacciones de los demás. Este tipo de silencio también nos da una mayor claridad, porque cuando no estamos tratando de impresionar o convencer a otros, podemos ver nuestros pensamientos y emociones tal y como son. En ese espacio de quietud, es posible encontrar respuestas y dirección sin distracciones, sin el ruido de las expectativas o las dudas externas. Lo interesante de este enfoque es que, al guardar en silencio nuestras experiencias más personales, terminamos desarrollando una mayor conexión con las personas que realmente importan. Cuando aprendemos a elegir qué compartir y qué guardar,
nuestras relaciones se vuelven más genuinas, más auténticas. Al final, cuando dejamos de depender de la validación externa, nos rodeamos de personas que valoran nuestra compañía por quienes realmente somos y no por lo que decimos o mostramos. En este sentido, el silencio es también un acto de autenticidad, un filtro natural que atrae a quienes verdaderamente comparten nuestra visión o quienes respetan nuestros espacios internos. Este enfoque en el silencio, basado en la sabiduría budista, no se trata de una simple restricción de palabras. Es una práctica de autodominio, de vivir con propósito y con conciencia. Nos enseña que nuestras emociones, nuestros logros, nuestros fracasos y nuestras esperanzas no necesitan ser expuestos para ser válidos. Al aprender a mantener en privado lo que consideramos sagrado, descubrimos una paz profunda, un equilibrio que viene de la independencia emocional y de la confianza en nosotros mismos. Así, la verdadera enseñanza detrás de este silencio es que, en lugar de buscar fuera, aprendemos a mirar hacia adentro. Nos volvemos nuestros propios consejeros y fuentes de fuerza. Al final, no hay mayor sabiduría que la de conocernos a nosotros mismos, sin las distracciones y ruidos externos. Y es en ese silencio donde realmente podemos escucharnos, donde podemos descubrir lo que realmente queremos y necesitamos. Guardar ciertas cosas en silencio nos da poder sobre nuestro propio ser, nos conecta con nuestro propósito y nos permite vivir con mayor paz y claridad.